fondo con Marta Reyes. El sistema de salud mexicano es un paciente enfermo. Para muchos nació fracturado y no ha podido recuperarse, pero también hay que decirlo, ha habido factores que agravan su condición. Una, decisiones del gobierno federal, buenas o malas. Y por otro lado, por supuesto, la pandemia por COVID-19. ¿Este paciente está desahuciado? Comenzamos con este análisis, esta mesa de a fondo. Yo doy la bienvenida a nuestros invitados de este día. Javier Tello, analista en políticas de salud. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Andrés Castañeda, coordinador de Bienestar y Salud de Nosotros MX. Bienvenido también, Andrés. Hola a todos. Muchas gracias. Y Héctor Jaime, diputado federal del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Salud. Doctor, bienvenido también. Muchas gracias, Marta. Saludos, Javier, Andrés. Saludos. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues aquí yo no sé, la primera pregunta sería si, bueno, antes de la pregunta, vámonos rápidamente a los bloques que vamos a tener para que vayamos entendiendo el camino que tendrá este análisis. El primer bloque vamos a discutir los graves problemas del sistema de salud mexicano. En el segundo bloque ya hablaremos de esta pandemia de COVID-19 que está hasta este momento marcada como la peor pandemia de este siglo XXI, hay que decirlo. Ha habido muchas pandemias en la historia de la humanidad y esta, si bien no tiene esos números, sí está marcando este siglo y especialmente este 2020 como algo muy importante. Tercer bloque, ¿cuál ha sido la actuación, el manejo de la pandemia en nuestro país? Cuarto y último bloque, ¿qué se puede hacer para rescatar al sistema de salud y si realmente lo tendríamos que desahuciar o no? En fin, estos son los temas, este será el camino y yo quisiera comenzar justamente con la primera pregunta. Yo, me parece, no sé, me gustaría que me digan ustedes si coinciden, nuestro auditorio también me gustaría que lo vaya pensando y reflexionando en su casa, si el diagnóstico está hecho, si conocemos todos, conoce el gobierno federal, ustedes los expertos, el diagnóstico, ¿qué pasa con el sistema de salud? Pues la gente me parece que lo vive a diario, falta de medicamento, falta de tratamiento, falta de camas, falta de material en los hospitales, pésima atención en los hospitales públicos de nuestro país. ¿Estaría sobrediagnosticado ya el asunto, Javier Tello? Mira, yo creo que lo que ocurrió es que siempre ha habido un diagnóstico. Vaya, la gente nunca ha estado, por así decirlo, feliz con cómo se maneja el sistema. Tú pregúntale a la gente, pregúntale a tus padres si siempre ha habido un problema, algo que viene con el sistema de salud. Y esto viene históricamente porque hemos tenido un subfondeo, los recursos no son los adecuados, somos de los países que más baja inversión tienen desde el punto de vista gubernamental entre la OCDE hacia la salud. Y creo que esto se había estado corrigiendo hacia antes del año 2012, cuando poco a poco se le fue inyectando un poco más, se instauró el Seguro Popular para poder darle un poco más de justicia al acceso a la salud, pero todo esto se fue en decremento a partir del año 2012. Cuando esta administración lo toma, ellos tienen un diagnóstico y dicen, bueno, el sistema de salud no está bien, pero aquí es donde prácticamente las causas, la etiología, decimos los médicos, de este diagnóstico no creo que hayan sido las correctas. Primero que nada, ellos asumieron que todo lo que estaba mal en el sistema de salud era producto de la corrupción, punto. Lo sabemos que todo es producto de la corrupción dentro de esta administración, por lo tanto hay que cambiarlo completamente. Y dos, pensaron que la solución era tener un sistema de salud único, estatizado, y hecho de un plumazo y por un mandato, lo cual inmediatamente se dieron cuenta que no era posible y empezaron entonces a hacer una serie de malabares entre dónde ponemos los fondos, a dónde lo hacemos más fuerte al Seguro Social, no siempre, no, mejor creamos el INSABI, hay que quitar el Seguro Popular porque viene de los tiempos neoliberales, y empezaron a hacer una serie de maniobras que hoy nos tienen en donde estamos. Hay que recordar solamente, para terminar mi intervención, que justo antes de que comenzara la pandemia, en enero de este año, teníamos una serie de problemas que venían de desabasto de medicamentos, el problema de los niños con cáncer, teníamos un subejercicio presupuestal, se habían recortado fondos a los institutos nacionales de salud y nos estábamos peleando con los directores de los institutos y hasta corrieron a uno. En ese escenario nos agarró la pandemia. Entonces,
Prácticamente teníamos algo muy complicado que se manejó mal y encima de eso nos explotó. Claro, solamente como dato de lo que estabas mencionando, doctor Javier Tello, sobre el gasto público en materia de salud, en los últimos 10 años solamente ha estado entre 2.5 y 2.9%, cuando los organismos internacionales recomiendan prácticamente el doble. Entonces venimos arrastrando esa falta de prioridad, me parece a mí, de los gobiernos neoliberales y de izquierda, que sorprende que no le suba el gasto público a la salud. Pero en fin, yo le preguntaría a Andrés Castañeda si podemos solamente culpar a este gobierno de lo que actualmente, el día de hoy, tiene el sistema de salud mexicano, del caos que se vive. Hola, pues no creo que sea únicamente causa de esta administración. El sistema de salud mexicano tiene la desfortuna o no la situación de estar en México, de entrada, que es un país sumamente diverso, somos un país muy grande, con muchos habitantes que vivimos en condiciones muy distintas, y además se fue creando, digamos, como con parches, ¿no? Está muy fragmentado, ¿no? No podemos hablar tal cual de un solo sistema de salud porque o sea, no podemos hablar de cómo le va a una persona, a un mexicano en un sistema de salud, porque las historias serían muy distintas. Inclusive dentro de los mismos subsistemas, ¿no? Digamos, si tú eres derechohabiente del IMSS y eres derechohabiente en la Ciudad de México, será muy difícil de comparar la experiencia que tienes en Piedras Negras o en alguna otra ciudad o comunidad del país, ¿no? Para empezar, eso lo pone en una situación complicada. Aunado a esto, tenemos el tema de los diferentes parches que se han puesto encima de los parches, ¿no? Entonces, que el esfuerzo de conjuntar el sistema de salud no ha sido de nadie, ¿no? O sea, nadie ha dicho ahora le vamos a conjuntar el sistema de país, por muchas razones, es un tema difícil. Creímos que esta administración, ¿no? En el discurso por lo menos traía esta idea, ¿no? Y a la hora de la verdad no, solamente fragmentó más y cambió todo lo que ya habíamos ganado, ¿no? Creo que eso es algo que sí podríamos achacar a esta administración, fue no valorar los pasos que habíamos dado hacia el futuro, ¿no? Es decir, el sistema del Seguro Popular tiene muchos defectos, pero un gran crítica que podríamos hacerle es juzgar el Seguro Popular del 2003 igual que el sistema del Seguro Popular de 2015. Eran dos seguros populares muy diferentes porque ya habíamos aprendido mucho en el camino. O sea, sí había muchas fallas, pero sí se fue corrigiendo, y el llegar y cambiar todo de plumazo, como dice Javier, pues tiene consecuencias porque todo lo aprendido se perdió completamente, y entonces ahora tenemos el reto de construir pues de cero, porque no solamente está pasando esto en el Seguro Popular Insabi, sino están cambiando muchas cosas internas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en otras instituciones que también están generando una serie de ajustes y desajustes, un tema de curva de aprendizaje normal de cualquier proceso de cambio que se está viendo reflejado en cómo viven los derechohabientes y las personas pacientes la atención médica. Una curva de aprendizaje, Andrés, que está costando vidas, que eso es lo que creo que hay que poner sobre la mesa, que esa curva de aprendizaje, estas decisiones gubernamentales se podrían calificar buenas o malas, pero cuando ve uno que la gente se está muriendo, que los niños con cáncer no tienen tratamiento, que hay peregrinar de la gente en los diferentes hospitales buscando un tratamiento, léase por el COVID o por muchas enfermedades, y que no se encuentra. Se había avanzado en la universalidad de la salud, pero digamos que también había algunos pendientes. Yo tengo aquí una pregunta para el diputado Héctor Jaime, para que nos explique al auditorio y a una servidora con qué perspectiva, con qué, digamos, criterios se propone un presupuesto de salud, un gasto público como el que estábamos hablando hace un momento, de 2.5, de 2.8, se propone por parte del gobierno y se acepta en el legislativo. Muchas gracias, Marta. Oye, si me permitieras, yo quisiera visibilizar esto un poco más ampliado. Cuando hablamos del sistema de salud, de lo que hemos estado hablando ahorita es de atención médica, no del sistema de salud. Claro. Para ser justos, el sistema de salud, para la cantidad de inversión que se tenía en atención médica, ha sido maravilloso en México. Es decir, hemos crecido de tener una esperanza de vida de 53 años a una esperanza de vida de 78 años. Porque debe ser un indicador de comparación comparado con quién decimos si funcionó o no funcionó el sistema de salud.
Entonces a mí me parece que considerando mortalidad infantil, mortalidad materna, esperanza de vida, si bien es cierto, como bien decía hace un momento Andrés, hay diferencias en los estados y en algunos municipios, lo que es un hecho es que el avance en la salud de los mexicanos ha sido maravilloso. ¿Qué peros ha habido en el sistema de salud? Bueno, pues que tenemos un ambiente obesogénico, diabetogénico. Simplemente hoy en México ya empezaron con el doble circula, ¿no? Marta, han de batallar ya, empiezan a ver cuál es el número de su placa para ver si circula o no, porque empieza a haber contaminación ambiental que se puede complicar con tipo de enfermedades. Claro, perdón que lo interrumpa, diputado. Aquí específicamente, y vamos a centrar este tema que calificamos como sistema de salud en atención médica, tiene usted toda la razón. Vamos a especificarlo este tema. Bueno. Jugando exactamente esto que marca y hablando del presupuesto, con qué discrecionalidad o con qué, perspectiva se deciden los presupuestos desde el gobierno y el legislativo? Porque nos llama la atención lo que decíamos, cifras de 2.5, 2.88 la más alta, cuando la población va creciendo, porque 2.88 estamos hablando, doctor Javier Tello no me va a dejar mentir, más o menos del 2012, de ahí para acá se ha estado cayendo. Estamos en 2.5 ahorita cuando la población sigue creciendo. Por supuesto, mira, primero la asignación presupuestal ha sido para fines prácticos estacional, es decir, ¿qué pasó el año pasado? Y le suman. Realmente el gran fracaso ahora con la caída casi a 2.4 este año, a 2.4 el PIB, fue significado porque cambiaron la fórmula, diciendo va a ser lo mismo del año pasado más la inflación. Se llama un presupuesto histórico. La verdad es que nunca ha sido de manera personalizada, porque la asignación per cápita entre las instituciones de seguridad social es diferente. El que tiene más asignación per cápita es Pemex, después le sigue el IMSS, después le sigue Sedena, Marina y por último el INSABI y ya hasta el último IMSS Oportunidades, ahora IMSS Bienestar. Entonces la asignación es presupuestal. Y déjame decirte que lo que ha pasado en el legislativo en este y en todos los demás años, yo he sido otra vez legislador, realmente quien hace la propuesta es el Ejecutivo sobre un presupuesto inercial y el Legislativo no le mueve, bueno, en este presupuesto 2021, Marta, ni siquiera un peso a lo propuesto por el Ejecutivo. Cuando hay una mayoría absoluta y tienen un capricho señalado, no hay posibilidad de dialogar. El primer año pudimos mover 1,000 millones de pesos de 600,000, o sea, casi nada. El año pasado 240 millones y este año ni un solo peso, Marta. Entonces, realmente el presupuesto se hace en Hacienda, en contra en ocasiones de la Secretaría de Estado que sea. Hoy no les permiten ir a negociar con nadie. O sea, en otros años venía a negociar el subsecretario, oye, échenos la mano, está fallando. Ahorita con Morena, absolutamente una cerrazón plena. Y obviamente, como tú bien lo señalas, el gasto per cápita es menor por cada persona. Y un detalle adicional que creo que Javier puede explicar más. Acaba de presentar el presidente su informe presidencial. A pesar de que es bajo la inversión en el IMSS, 20 millones de 53 asegurados no van al servicio. El 37% de los afiliados al ISSSTE no van al servicio. Y las mamás y las que cuidan en la casa, que se llama el gasto en salud no remunerado, que son los que atienden a los enfermos por COVID y otras cosas en tu casa, significa 3 veces la inversión de todo el sector salud de la Secretaría, Marta. Es decir, 360,000 millones de pesos se van a gastar en dinero que no pagan los impuestos, que no paga el gobierno, en atención a la salud. Y la Secretaría de Salud para todos los estados, 141,000 millones de pesos para el 2021, Marta. Sí, que aquí hay que decirlo, no solamente es cuánto se asigna o cuánto dinero se tiene, sino cómo se gasta, que me parece que eso también es sumamente importante y que sería motivo y prácticamente tema de otro programa. Nada más como dato de lo que estamos hablando, hay que decirlo, especificaciones. Estamos hablando del sistema de salud pública o de los servicios de salud que se dan en los hospitales públicos. Otro tema sería también la disparidad entre los que pueden pagar un hospital privado y los que pueden pagar los que tienen seguridad social, y un tercer escenario, aquellos que ni siquiera tienen seguridad social, que estábamos viendo en una gráfica que nos proporcionaba nuestra producción. 19 millones de mexicanos no tienen servicios de salud a su disponibilidad, ni con seguridad social, y mucho menos que les alcance para pagar. Oigan, se nos quedan, por supuesto, muchas cosas en el tintero, las vamos a ir tratando un poquito más adelante si nos da tiempo, de esas decisiones gubernamentales que, bueno, a todas luces son polémicas, a todas luces han, soltado y sacado la podredumbre del sistema mexicano de salud o de atención médica,
Pero hablando de la pandemia, esta pandemia de COVID-19 que nos tiene en jaque, y hay que decirlo, no solamente a los mexicanos, no solamente a México, sino al mundo. Decían por ahí, y perdónenme este término coloquial, éramos muchos y parió la abuela. Estábamos con un gran problema en nuestro país y llega esta pandemia. Yo les preguntaría, Andrés Castañeda, ¿la pandemia agravó la situación del sistema de salud mexicano o simplemente nos hizo ver con una lupa gigante los problemas? Bien, pues mira, creo que le das al clavo. Evidentemente, cuando hay una sobredemanda de lo que puede dar el sistema, queda en evidencia todo lo que estaba fallando, ¿no? Y ojalá que aprendamos de esto, ¿no? Evidentemente empezamos a notar cómo teníamos descuidado a nuestro personal de salud, ¿no? El hecho de que sea el primer lugar en muertes en profesionales de salud y desde nosotros hicimos una encuesta entre médicos en formación, que son casi 170,000 en México. A la mitad de la pandemia, más del 91% reportaba no tener el equipo o que no le proporcionaba el sistema el equipo de protección personal suficiente, ¿no? Tenemos un tema de salarios bajos, de malos esquemas de contratación, de mala distribución de personal. La parte que mencionaba el diputado Héctor, sin duda, la disparidad en cómo se gasta se está viendo reflejada en la mortalidad. Las personas indígenas, las personas en mayor precariedad son los que están muriendo más, que están siendo peor atendidos en el sistema. Y esto igual no es problema de ahora, sino es un problema que traemos arrastrando. O sea, la inequidad en el sistema de salud es tremendo. También ha dejado muy en evidencia cómo la inversión en salud, esta poca o mucha inversión en salud que se está haciendo, está enfocada en la atención de tercer nivel. Es decir, estamos descuidando toda esta parte de promoción y prevención y lo vemos reflejado en los factores de riesgo, en la obesidad, en la hipertensión, etcétera, en todo este tipo de enfermedades que se ha visto, pero también en la confianza que le tenemos a nuestro sistema de salud, en el acercamiento con la ciudadanía. Preferimos ir a la farmacia, al consultorio de la farmacia, que a nuestro sistema de salud, ¿no? Que esto creo que está siendo reflejado o refleja muchos retos que tenemos y que ojalá este escenario que nos pone en evidencia funcione para recapacitar y tomar acción en buscar mejorar las condiciones para nuestros profesionales y en buscar la equidad, ¿no? En dejar de tener ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? El Estado gasta diferente en cada mexicano. Eso tiene que dejar de pasar. Claro, tomando en cuenta esto de la inequidad del sistema de salud, los datos oficiales de la Secretaría de Salud, el 88% de los muertos por COVID-19 fueron en hospitales pública, la gente que ni siquiera quiso un hospital y falleció en su casa. ¿Qué te dice esto, doctor Javier Tello, estas cifras, 88 públicos del país? Bueno, lo primero que te dicen es que el sistema de salud era de por sí y sigue siendo injusto. ¿Por qué? Porque la gente que está pagando la seguridad social no la utiliza en los niveles más básicos de su atención. Es decir, cualquiera que tiene seguro social y que definitivamente tiene una gripe o tiene una pequeña torcedura en una mano o algo, no acude al seguro social. Entonces está pagando doble porque le están quitando el dinero con el cual tiene seguro social o alguna otra institución y además está pagando fuera de su bolsillo. En este sentido, lo que vemos es, de manera normal, que las grandes instituciones se utilizan para las cuestiones más graves. Y como hay una reconversión en este momento del sistema de salud, como la mayor parte de las clínicas y hospitales están siendo utilizadas con pacientes COVID y la gente tiene miedo de acudir a los pacientes, a los centros COVID, estamos viendo definitivamente, respondiendo a tu pregunta primaria, si agravó las cosas COVID, por supuesto que lo hizo. La gente que tenía una enfermedad de base no acude a sus unidades de salud. Entonces tú tienes gente que no se está diagnosticando o tratando el cáncer o gente que
va a cumplir ya cerca de 10 meses sin que le cambien una cadera, por ejemplo, o gente que necesitaba un trasplante de riñón y no supimos qué pasó con ello. Es decir, no teníamos la preparación. Para mí ese es el diagnóstico. No estábamos, pero ni por error, listos para enfrentar un golpe de este tamaño. Y vámonos a las cosas más básicas. Las primeras... ¿cómo se llaman? Los primeros diagnósticos e inventarios que se hicieron se le pidieron a las unidades de salud a mediados del mes de marzo. Es decir, a principios de marzo no teníamos idea de con qué se contaba. Fue cuando se empezó a pensar en una reconversión hospitalaria y llegamos tarde a ello. Y el primer síntoma que tuvimos fue la falta de equipo de protección. ¿Por qué? Porque nunca lo había habido. Solamente en algunas unidades muy selectas se utilizaban máscaras y gogles y este tipo de cosas. Pero hoy que es el equipo normal de trabajo, pues la gente que estaba en las instituciones, la gente de compras no sabía ni siquiera qué comprar. Y cuando nos salimos a comprar en estos aviones que fueron a China a principios del mes de abril apenas, ya teníamos nosotros algo tarde. Es decir, la planeación nunca se nos ha dado. La planeación pensando en salud no es parte de una política nacional, hay que decirlo. Y además, justo cuando tenemos una crisis grave, como esta pandemia, es cuando se empiezan a ver todas estas deficiencias y nos empieza a pegar en cascada con la atención normal. Yo quiero dejar algo nada más en la mesa. Hoy, el día de hoy, ¿cómo estamos en los esquemas de vacunación? Se están perdiendo porque un sistema de compras que no está adquiriendo adecuadamente, una COFEPRIS que está paralizada, y tenemos unidades de salud donde la gente no acude a ponerse las pocas vacunas que hay disponibles. Claro que me voy a agarrar de ahí justamente, Javier Tello, para la pregunta que sigue sobre este tema de venir a romper toda esta estrategia que existía sobre licitación, compra, distribución, almacenamiento de medicamentos en medio de una pandemia. ¿Qué opina, diputado Héctor Jaime? Bueno, pues mira, primero firmo lo que dice Javier y yo agregaría otros elementos. La pandemia ha sido pésimamente manejada, porque lo que es un hecho es que la ley sí existía, que debiera haber una previsión. Y no ha habido institucionalidad. Lo que ha pasado de fondo es esto. El Consejo de Salud General, que es una instancia que existente desde 1908, ratificada en la Constitución del 17 y que hoy está presente, que depende directamente del presidente de la República sin ninguna Secretaría de Estado por medio, pues ha estado pisoteada. Es decir, la ciencia está totalmente disociada de la política. Y la ciencia me refiero también, como ahorita nos puede amplificar Andrés, en la ciencia de la administración. Cuando tú tienes como responsable del Instituto de Salud para atender a 73 millones de mexicanos a una persona que su máxima experiencia en salud es haber sido director de un DIF municipal, pues imagínate si tiene la visión de lo que significa la complejidad, ya no solo de comprar una vacuna, sino de saber, por ejemplo, pues que ocupa contenedores de menos 80 grados centígrados, cómo los va a distribuir, cuál es la red de frío, cómo se tienen que hacer las compras, a pesar de que ha tenido todas las facilidades, porque este gobierno ha tenido facilidades de quitar a la COFEPRIS, de hacer compras directas, todo le sale caro y mal, y además chocando continuamente con otras 3 autoridades sanitarias por su desconocimiento. Porque en México no solamente es el presidente de autoridad sanitaria, son autoridad sanitaria los gobernadores, son autoridad sanitaria los 2.457 ayuntamientos, y todos tienen que ver con este mecanismo de la pandemia. También Andrés, por lo que te comentaba, nos podrá amplificar, no solamente puso en evidencia de que con lo poco que se tiene se hace mucho, si hay corrupción hay que atenderla, pero faltó planificación en qué tipos de especialistas necesitamos. Estamos presumiendo que hacemos ventiladores que no se usaron en México. Si ahorita tú sigues el dinero del manejo de la pandemia, te vas a dar cuenta que ningún programa, ni el Seguro Social, aunque hubieran tenido el equipo, no lo usaban, porque no ha habido capacitación tampoco, ¿no? Entonces yo sí creo que son... lo sepan usar, claro. Claro, entonces la capacitación, la adecuación y la planeación. Y por el otro lado, bueno, si va a ser un modelo, tenemos que repensar el modelo de atención a la salud, porque es imposible en las zonas indígenas donde tú tienes, en Guanajuato existen más de 450 comunidades con menos de 10 habitantes, que tengan su sistema de salud donde la persona quiera que tengas un médico ahí los 3 turnos. Debe haber un mecanismo de planeación. Menos de 17 centavos de cada peso se dedican a lo que realmente importante, que es la atención primaria de la salud, como bien hacía referencia Andrés. Bien, si me permiten los 3, Andrés Castañeda, Javier Tello, Héctor Jaime, vamos a hacer una pausa en nuestro auditorio y regresamos rápidamente con más de este análisis a fondo.
Manejo de la pandemia, nuestro tercer bloque. Ya estábamos hablando un poquito antes de la pausa de esto, pero yo quiero tomar una declaración que me llamó mucho la atención. Bueno, voy a esperar mejor su reacción. Yo aquí mis opiniones me las guardo, pero que sí me llamaba la atención. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, diciendo que teníamos controlada la pandemia. Lo hemos venido oyendo desde hace muchos meses, pero sí está totalmente controlada. Acepto que al principio nos costó trabajo, pero hoy está controlada en las 32 entidades federativas de nuestro país. Javier Tello. No sé qué está pensando el doctor Alcocer como controlada. Definitivamente esto es, hay que decirlo, es un discurso político. Lo único que están diciendo es tenemos control, tenemos control, tenemos control, para que la gente que los escucha, sobre todo sus bases, crean que están bajo control. Si nosotros, siendo más objetivos, quisiéramos preguntarle a qué se refiere con control, tendríamos que preguntarle cuáles son sus indicadores, cuáles son estas medidas que tiene, a partir de cuántas muertes adicionales ya tenemos un control. En México estamos teniendo, según las cifras oficiales que han salido de toda credibilidad, el equivalente a un sanjuanico todos los días. Todos los días mueren entre 500 y 600 personas, según las cifras oficiales, que se calcula que son más. Eso no entiendo dónde está la parte de control. Tenemos nosotros cerca de 5,000, 6,000, ayer tuvimos casi 7,000 contagios registrados de las pocas pruebas que hacemos. Cuando estoy leyendo hace un momento que California, solamente el estado de California tiene 1 millón de casos registrados. Entonces, si no sabemos quiénes son los pacientes porque no estamos haciendo pruebas, no sabemos quiénes son los contactos de los pacientes y no los estamos yendo a contener, no sabemos cuántos muertos hay y los que hay son demasiados porque 600 muertos diarios es más que una pesadilla, no entiendo a qué se refiere el secretario Alcocer bajo control. ¿Cuáles son sus métricas de control? Para mí lo único que me queda claro es que estamos bajo un discurso ideológico en el cual hay que pararse enfrente de una cámara de televisión y decir, sí, lo tenemos bajo control, no se preocupen. No lo entiendo realmente. Y en ese discurso que hemos visto de parte de los diferentes funcionarios, porque vemos a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, vemos al subsecretario Gatell, de repente se deja ver por ahí el secretario Alcocer. ¿Ha habido congruencia de parte de estos tres funcionarios que deberían ser, digamos, el pilar y la guía de México en esta pandemia, Andrés Castañeda? Pues mira, no siento que haya habido como tal congruencia. Digo, podríamos tomar muchos ejemplos, pero el cubrebocas es uno de ellos, ¿no? Que a la fecha seguimos sin ver este ejemplo de la persona más influyente del país, ¿no? De entrada, pero creo que cuando hablamos de si está bajo control o no la pandemia, como bien dice Javier, pues podríamos voltear a ver, uno, en el torno de que en qué país tiene la pandemia bajo control, ¿no? Podremos hacernos esta gran pregunta, que creo que pocos son los países, y un país como el mexicano, con tanta diversidad, con tanta dificultad económica en tema de no podemos mostrar a todas las personas, no podemos aislar a todas las personas por muchas razones. No podemos medirnos igual que el resto de los países, pero sí hay métricas que podemos tomar para saber cómo estamos. Y una de ellas es el número de casos, aunque mal registrados, sigue en aumento, ¿no? Entonces, no entiendo por qué ahí podríamos decir que estamos bajo control. Dos, no tenemos un indicador de que se esté tratando bien a los pacientes. Temas de mortalidad hospitalaria y demás no son buenos indicadores, no estamos diciendo, o sea, no hemos tenido la curva de aprendizaje que otros países en la calidad del tratamiento de los pacientes, ¿no? Tenemos una mortalidad en pacientes por ejemplo, del Instituto Nacional de Nutrición bien bajita, del 17%, y otros hospitales del país con arriba de 80%, ¿no? Esto no está hablando de controlado, a lo mejor en nutrición lo han logrado controlar, pero en el resto del país no lo hemos logrado controlar. E insisto, siguen estando más afectadas las personas más vulnerables del país, y eso creo que a todas luces no estamos controlando la pandemia. Hace falta mucho. Primero creo reconocer que nos hace falta y voltear a ver esas poblaciones en donde no se ve mucho, pero impacta muchísimo. Claro. Aquí
Parte de la defensa que ha hecho el gobierno federal de su actuación al frente de la pandemia es decir que son los conservadores, que son sus detractores los que están criticando y que México tiene un manejo responsable de la pandemia. ¿Está politizado este tema, doctor Héctor Jaime? Parece, doctor, no lo estamos escuchando. El micrófono. No sé, el micrófono, Perdóneme, creo que sí. está apagado. Ahí está, adelante, Sí. por favor. Cuando estuvo aquí el doctor Alcocer, tanto en el Senado como en la Cámara, a decirnos que podía haber sido peor, pues es obvio que podría ser muchísimo mejor. Yo no creo que para contrastar si está bien manejado o no la pandemia, o si está controlado o no, como ellos han dicho, baste una declaración política. A mí me parece que lo que hace un momento Andrés de manera sucinta y Javier de manera muy puntual también señaló, serían unas preguntas básicas. Oiga, ¿cuántos infectados tiene? No sé. Oiga, ¿a cuántos ha rastreado? No sé. Oiga, ¿a cuántos ha aislado? No sé. Oiga, en las zonas rurales, ¿cómo lo ha manejado? No sé. Oiga, ¿cuál es el protocolo de manejo en el Seguro Social? No sé. Oiga, ¿cuál es el protocolo de manejo en nutrición? No sé. Oiga, ¿qué tipo de especialista contrató para manejar un respirador? Pues médicos generales. O inclusive trajeron hasta cubanos que después tú pides por acceso a la información y nunca estuvieron en México. Los vimos que estuvieron, anduvieron y no sabemos. Entonces, cuando la autoridad sanitaria no sabe con qué medicamentos se está tratando, no sabe qué tipo de equipo lo está comprando y todo lo está comprando tarde, pues no, pues sí que tiene controlada la pandemia. Más bien aquí está pasando lo que hemos dicho de México, a pesar de que ha tenido una historia de atención médica dependiendo qué tipo de ingreso tienes, lo que es un hecho es que hay muchísimas evidencias dadas incluso por científicos hoy desconocidos por ellos, pues que marcan que está en un pésimo control. Yo quisiera aquí enlazar un poco si realmente la ciencia en México ha sido atendida. Bueno, la UNAM, que es el principal organismo científico que tenemos, dice que no. La Academia Nacional de Medicina ya sacó hasta planteamientos puntuales que no. Los principales investigadores del SNI reconocidos, no los burócratas, que eran investigadores de tercera y que hoy son altos funcionarios, nos vienen a decir, somos un país de 128 millones de mexicanos con investigadores de prestigio internacional que han sido despreciados por los políticos. Cuando el presidente se asume como el médico para decir qué se ocupa y qué no, y se pone estampitas, pues me parece que no es la mejor manera. Hay un divorcio franco entre la ciencia y la evidencia y el actuar político. Más bien aquí lo que ha ocurrido es que el único técnico que teníamos, que era Hugo López-Gatell, se ha politizado. Y si él dice en la mañana que hay brote y el presidente dice que no hay brote por la tarde, dice, bueno, es que el presidente tiene visión más amplia que yo. Son elementos técnicos. Por fortuna en medicina, la evidencia marca elementos técnicos, Marta. Está pésimamente manejada la gestión. Ha habido muchas muertes y mucho dolor evitable. Ahorita que hablaba el diputado Héctor Jaime de aquellos científicos, aquellos especialistas que han sido despreciados por el gobierno federal, alzaba la mano Javier Tello. Me gustaría saber por qué. Sí, mira, nada más ahondando un poco a lo que decía el doctor Héctor. Lo que estamos viendo nosotros es un manejo completamente político. Hay que entender este famoso dicho de cómo nos cayó como anillo al dedo, no es una casualidad. En algún momento alguien entendió y mal entendió, y debo de decirlo, mal diagnosticó de qué se trataba la pandemia. Desde pensar que esto iba a ser solamente una influenza, porque la persona que lo está tratando es lo único en lo que está especializado, ¿sí? No tiene la capacidad de verlo de otra manera y por eso teníamos un modelo centinela y bla, bla, bla. El asunto es que en el momento en que ven que esto empieza a crecer y se les empieza a salir de control, hay que echarle la culpa a alguien. Y si la pandemia va bien, es por los grandes esfuerzos que la 4T está haciendo. Y cada cosa que sale mal en la pandemia es culpa de los gobiernos neoliberales y ya llegamos al ridículo de la gente, como los que estamos en esta mesa, que estamos hablando. Es la culpa de ustedes porque hablan mal. Y de repente tenemos contra la ciencia y contra toneladas de científicos, ¿sí? Una respuesta muy ideológica donde dice, no, pero ustedes no son expertos. Perdón, entonces, ¿quiénes sí son expertos? Los que estamos en esta mesa, que nos graduamos de la misma escuela, que trabajamos para el mismo jefe y cobramos el salario de la misma institución. Nadie más tiene derecho a hablar, nadie más tiene derecho a opinar. Creo que ha faltado muchísima humildad y muchísimo sentido del decoro profesional
en el poder respetar los puntos de vista, vaya, de infectólogos de primer nivel en el mundo, que nos dicen que sencillamente no se está tratando en atención médica a pacientes, no lo estamos haciendo adecuadamente. Estamos muy lejos todavía de terminar con este tema de la pandemia. La verdad es que se pone sobre la mesa el asunto de la vacuna como si fuera de verdad un tema inmediato y como si de verdad nos fuera a salvar mañana de esta pandemia. ¿Qué podemos esperar justamente de esto? Sobre todo que es parte del discurso actual del gobierno federal el tema de la vacuna. Ya nos va a llegar y hicimos convenio con y tenemos tanto dinero para esto, que me parece que puede sonarse, sí es una gran noticia, por supuesto, es una buena noticia, pero también me podría parecer irresponsable colocarla como una panacea justamente por la guía que ha dado el gobierno federal a muchos mexicanos de hacer menos este asunto de la pandemia. Andrés Castañeda, ¿qué esperamos o qué tendríamos que esperar de la vacuna? Mira, todavía no tenemos algunos datos, pero nada certero, pero en el mejor de los casos creo que tenemos que ser muy realistas y entender que en el mejor de los casos, en el segundo cuatrimestre del 2021 empezaremos a tener, si acaso, aplicación a alguna parte de la población de la vacuna. Todavía hay dudas de la efectividad, de varias cosas, aunque hay buenos avances, todavía tenemos que tener muchas reservas, y el hecho de encontrar la vacuna no significa que ya la aplicamos a toda la población. Hay un proceso de producción, de distribución, de aplicación que es lento, que es tardado y que todavía tendremos muchos meses para convivir con la pandemia, y por lo tanto tenemos que hacernos a la idea no solamente en el tema de salud, sino en el tema económico, y tenemos que abordar así el problema y esperar que la autoridad acote y tome estas medidas. Insisto, no solamente es un tema de salud, es un tema económico fuerte que muchas familias no van a aguantar muchos meses más así, y seguimos sin hacer nada, y eso es algo que preocupa mucho. Que justo ahí me quería también ir en este tema del famosísimo semáforo que tenemos en nuestro país, y que la verdad es que, por ejemplo, la Ciudad de México, que está en naranja, y que ve uno la cantidad de casos de hospitalizaciones, etcétera, que dice, no la ponen en rojo nada más porque al tema de comercio económico, etcétera, no le conviene. ¿Qué le dice a Javier Tello este tema del semáforo? ¿Lo estamos entendiendo bien? ¿Lo estamos aplicando bien? Tú, Javier, que eres especialista en meterte en todos estos temas de política pública en materia de salud, ¿qué opinión tienes de este semáforo? Mira, el semáforo está siendo creado con dos vertientes. Por un lado, creo que es el único mecanismo en el que están tomando algunas variables y por lo menos están metiendo métricas iguales. Vale lo mismo el semáforo en un estado que vale en otro, etcétera. El problema es cuando empiezan a semaforizar, porque esta imagen que están dando manda realmente una incongruencia de cosas. Es decir, cuando yo decido que tiene que ser rojo en vez de naranja o amarillo en vez de verde o cosas así. Y lo que está haciendo la gente es, uno, malinterpretarlo, y dos, no estamos dando acciones adecuadas. Para mí, si me pusieran en semáforo rojo, significaría que estaríamos completamente aislados y en cuarentena, como lo están haciendo en algunos países europeos. Y no decir, estamos en semáforo rojo, pero todos pueden ir al bar y al restaurante y mantengan su distancia. Bueno, pero entonces, a ver, entonces, ¿a qué se refieren con los otros colores, no? En determinado momento tenemos problemas con las fronteras. Yo tengo o no puedo acudir a un gimnasio, que por cierto nadie vaya a un gimnasio, punto, pero bueno, no puedo ir a un gimnasio si estoy en el Distrito Federal, pero si me cruzo la calle al Estado de México sí puedo. Entonces, es realmente algo que se está utilizando, que se está, comunicando mal, pero que lamentablemente además ya tiene un trasfondo político y que ha sido utilizado para manipular o para controlar algunos gobiernos estatales. Sí, vaya, el doctor Héctor nos podrá ampliar mucho más esto, que es especialista en ello, pero creo que se está viendo qué tanto yo desde el poder puedo otorgarte un semáforo que prácticamente puede parar tu economía. Y no me voy a meter ahorita en la discusión de que si es bueno o no es bueno estar encerrados, esa es otra discusión, pero simplemente el poder decir, mira, sencillamente, si no te estás portando bien, yo puedo ponerte mañana en rojo, ¿no?
¿Por qué? Pues porque son las métricas que tengo y que además no son verdaderamente transparentes. Digamos que el modelo era bueno, lo malo son los caminos que se ha seguido. Doctor Héctor El Jaime, tener un indicador es bueno, sí, pero ¿cómo? Claro. No sé. Claro, aquí justamente yo les quería preguntar y me gustaría darle la palabra al doctor Jaime, un semáforo manejado por indicadores de salud, por indicadores económicos o políticos, como nos decía Javier Tello. Mira, Marta, déjame te decir mi background porque no sé si lo conozcas. Yo soy médico especialista en cirugía general, soy médico especialista certificado en salud pública, tengo doctorado en ciencias de la salud y tengo doctorado en aviación pública. He sido 2 veces secretario de salud, fui titular de la unidad de evaluaciones del IMSS y he sido médico adscrito, jefe de departamento, subdirector y director médico de un hospital en el ISSSTE. Este semáforo es un semáforo de brocha gordo. Es un semáforo absurdo. Es un semáforo absurdo porque no te lleva a tomar decisiones. Mira, llevamos 317 días de que se reportó el primer caso en México. Vamos a suponer que sea rojo y que, como dice Javier, todo el mundo a su casa. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lo vas a tener ahí? Si al final de cuentas tú ya renunciaste a saber cuánta gente hay contaminada, a cuánta gente puedes aislar y qué vas a hacer, cómo se va a alimentar esa gente. Porque lo mandas a rojo un mes, mándalos a rojo un mes. Muy bien. Todos en su casa un mes. Y al salir va a pasar lo mismo. Porque mientras no se establezca bien el sistema básico de epidemiología, que es conoce quién está enfermo, a quién contaminó y a quién tienes que aislar, no va a haber economía, ¿ves? Ahora, en la Ciudad de México hay muchísimos más contagiados sin haber ya la vacuna, por fortuna, porque la política absurda que han hecho de este semáforo absurdo es que ha habido muchos más contagios, Marta. Imagínate qué mensaje le tienes que mandar al estrato de los jóvenes. 9 meses en su casa, fastidiados, con una mecánica diferente. Pues se ocupa además de la ciencia, se ocupa de otro tipo de ciencias sociales. Lo más difícil de administrar no es siquiera saber cómo comprar la vacuna, eso es hasta sencillo. ¿Cómo manejas la voluntad de las personas? ¿Cómo manejas a la persona adulta mayor que tú no puedes ir a ver a tu mamá o a tu papá, tus nietos no pueden ir a verlos porque están en semáforo rojo sin tener ningún indicador más que indicadores de brocha gorda? Algunos páginas de movilidad en Facebook, otros la tasa de contagios, donde tienen apenas 11,000 pruebas por cada millón de habitantes. Yo me he hecho 14 pruebas. Cuando tú ya además disminuyes el número de pruebas entre los que nos hemos hecho tantas veces para poder ser responsables, te das cuenta que no hay control. Entonces, el semáforo, la verdad es que no sirven para nada si no vas a tomar las medidas reales de salud pública. Y aparte, pues echarle la culpa al que se muere porque es obeso o echarle la culpa a la jefa del DF porque no para la circulación, cuando realmente quien ha incumplido puntualmente son las instancias federales, que en México la Constitución y la Salubridad General de la República le marca como obligaciones. Entonces, parece un absurdo. Yo me tengo que cuidar yo, no ocupo un semáforo rojo para saber que debo usar cubrebocas, que debo tener esa distancia, las medidas que, bueno, hasta mi abuelita las conoce, pues, pero el gobierno federal, cuando el presidente no usa cubrebocas, quiere golpear con eso a los gobernadores, pues imposible. Las medidas básicas que no hemos podido cumplir, parecería increíble, de verdad que todavía ve uno en la calle gente sin cubreboca, gente que lo trae solamente en la boca, etcétera. Todavía no nos cae ni siquiera eso, justamente por la falta de liderazgos, y eso es innegable. Nuestro cuarto y último bloque es analizar qué vamos a hacer entonces con el sistema de salud. Y yo titulaba este programa, lo titulábamos aquí con nuestra producción y con nuestro equipo de información como sistema de salud, atención de salud, un paciente desahuciado. Y con esa pregunta yo les voy a pedir su respuesta, pero creo que tengo que hacer una pausa primero, ¿verdad, señor productor? Seguimos. Entonces, la respuesta, ¿es un paciente desahuciado el sistema de salud, Andrés Castañeda? No, yo creo que no, para nada. Creo que hay muchas cosas buenas en el sistema de salud. Tenemos grandes profesionales de salud. Tenemos infraestructura. Tenemos infraestructura. Sí, no podemos decir que no se ha hecho nada estos últimos años. Por supuesto que sí. Teníamos un sistema de vigilancia epidemiológico bastante bueno. Lo que tenemos que empezar a hacer es ver más hacia adentro. El discurso de este gobierno de más medicina preventiva, de más medicina comunitaria es muy bueno. Ojalá podamos empezar a verlo traducido en acciones reales. El presupuesto es importante, sin duda, pero no solamente aumentar el presupuesto, sino empezar a gastar mejor, empezar a gastar de manera más equitativa.
¿no? Esta gran diferencia, como bien decía el doctor Héctor, entre 1,000 pesos per cápita que se gastan en el IMSS Bienestar contra 12, 13,000 en el servicio de Pemex, tiene que dejar de suceder, ¿no? Tenemos que distribuir mucho mejor este gasto, gastar mucho más eficiente y sobre todo escuchar mucho, que necesitamos, el sistema de salud tiene que escuchar mucho más a las personas pacientes y a las y los profesionales de salud para poder mirar hacia adelante y tener un sistema de salud mucho más sólido, pero yo creo que sí es posible, pero tenemos que primero ser muy autocríticos, ver en qué está funcionando, qué no está funcionando, aprender del pasado, no solamente desechar todo lo que ya teníamos y construir a partir de ahí. Muy bien. Doctor Javier Tello, ¿cómo rescatar a este sistema de salud? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Andrés. Primero que nada, nosotros teníamos un buen camino. Y subiéndome un poco a lo que decía también el doctor Héctor, hay que entender lo que estábamos haciendo muy bien. A mí me gusta mucho, siempre me gustó mucho presumir nuestro sistema de inmunizaciones. En el año 2015 recordarán que hubo un brote enorme en Europa y en Estados Unidos de sarampión y prácticamente en México tuvimos creo que 8 casos importados y se acabó. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro sistema de inmunizaciones a la población era sólido. Teníamos o tenemos, o ya no sé en dónde estamos, el mayor número de vacunas disponibles de manera gratuita para la población general. Fuimos de los primeros países que incluyeron la vacuna del papiloma en la población infantil. Fuimos de los primeros en tener la vacuna contra la hepatitis B y nos faltan algunas, sí. Pero vaya, eran las cosas que estábamos haciendo muy bien. Los institutos nacionales de salud, que siempre han sido la joya de la corona para medicina de alta especialidad, nosotros teníamos y tenemos gente que viene a hacer su residencia a México. Ahora resulta que tenemos que exportar a la gente para que hagan la residencia en otros países. Es decir, hay aquí una cuestión que no está funcionando y es la falta de visión. Yo creo que el sistema de salud es, número uno, muy importante, es muy grande a nivel de envergadura, pero lo que necesita es una visión de saber qué es lo que estamos haciendo y de saber exactamente cómo tenemos que combatirlo y dejar de utilizarlo como un arma política. La única razón que yo concibo para que desde tiempos inmemorables, cuando se creó después de la Revolución el Seguro Social, hasta llegar a los años 70, las primeras modernizaciones en los años 80 de nuestro sistema de salud, ¿por qué siempre hemos estado muy poco fondeados? Porque el sistema de salud ha constituido una parte política muy importante, que afortunadamente había dejado de ser al interior del área médica política. O sea, nosotros podemos ver que los secretarios de salud heredaban el trabajo del uno al otro. Hoy se cortó todo vínculo de comunicación con el pasado. Hoy se critica todo lo que se había hecho. Si retomamos el rumbo, si tomamos lo que estábamos haciendo bien y volvemos a invertir en dinero, en talento y en una planificación adecuada, creo que es bastante rescatable. Quedan cuatro años de gobierno todavía. Yo los escucho y digo, pues la verdad es que ojalá hubiera esta visión, ojalá hubiera esta voluntad de escuchar. ¿Podemos esperar algún cambio, diputado doctor Jaime, de parte del gobierno federal? Mira, yo tengo 43 años de haberme titulado, te comentaba hace rato, y he sido médico, sigo practicando la medicina, y he sido administrador de la salud y he sido servidor público. Yo estoy muy orgulloso del sistema de salud. Y me parece que lo que esta pandemia vino a resaltar también, que no se ha mencionado aquí, es realmente otra vez que la gente volvió a ver, por un lado, a la ciencia. Hoy tenemos una ciencia muy popular. En los restaurantes, cualquier mundo te habla hoy de cómo hacer una oximetría, es decir, de cosas impensables hace un año. Y por el otro lado, el reconocimiento otra vez a los profesionales de la salud, como arrancó precisamente Andrés diciendo, no están siendo bien reconocidos, no están siendo bien pagados, no hay un diseño contextual adecuado. A mí me parece que, dada la subinversión que existe en el sector salud, ha sido un sistema de salud primoroso, con muchísimas áreas de oportunidad. Pero, sin embargo, ha habido grandísimos avances, porque también hay una gran subinversión. Yo no despreciaría el pensar que tuviéramos que enfocarnos solamente al sistema público, ¿ves? Porque también los ciudadanos tienen el derecho de decidir en dónde se quieren atender, y si tienen el recurso para atenderse en una farmacia privada, que podríamos analizar un tema de calidad, fíjate, y puede ser motivo de tu tema, Marta, porque asumiendo que tú tengas todo el dinero y que puedas elegir entre el Hospital Ángeles del Pedregal, la Médica Sur o el Hospital de Nutrición, ¿a cuál te vas tú pagando, pensando que los tres cuesta lo mismo? Hoy no puedes comparar con calidad.
Muy pocos hospitales hoy están certificados con estándares de calidad y también es un hecho que la gente puede morir menos en los hospitales privados, pues porque también es gente que tiene otra educación y tiene otra capacidad diferente. Y a lo mejor, si hiciéramos lo que se llama en calidad del rastreo del tratamiento, te vas a dar cuenta al hacer la autopsia del manejo, aunque haya vivido la autopsia del manejo, no del paciente. La autopsia del manejo te puedes dar cuenta que a lo mejor el manejo en los hospitales privados ha sido pésimo, porque a mí me han llegado muchísimas recetas que dices, ¿cómo es posible que le pongan 20 medicamentos a un paciente? O sea, el médico esta vez tampoco preparado en lo general que le receta 80 medicamentos, ¿no? Y le pide 100 estudios. Yo no creo que el gobierno federal cambie. Con la función de arbitraje médico, ¿no? Tampoco es la panacea del sistema público, el sistema privado, ¿no? Por supuesto que tampoco lo es, y creo que sería tema de otro programa. Aquí nada más irnos a la pausa con esta aclaración. El derecho a la protección de la salud es un derecho establecido en la Constitución y se establece con una protección individuo, digamos, y tiene que ser responsabilidad del Estado. Exactamente así lo dice nuestra Constitución política y es algo que yo dejaría sobre la mesa para después de la pausa, si se está cumpliendo o no, si se está violando por parte del Estado mexicano este derecho a la salud. Regresamos después de esta pausa. Y pues estamos de regreso. Yo les quiero agradecer, Javier Tello, analista en políticas públicas de salud, doctor, gracias. Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de Nosotros MX, gracias. Doctor Héctor Jaime, diputado federal, secretario de la Comisión de Salud y una gran trayectoria por haber estado los tres con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Por supuesto que se quedan muchas cosas que analizar, pero nos queda una gran lección que esperamos que nos quede más allá de los que participamos en esta mesa, incluyéndole a usted, nuestro auditorio. Escuchemos que también nuestro gobierno federal aprenda y le queden muchas lecciones desde que nos evidencia la pandemia de nuestro sistema de salud mexicano. Queda mucho por hacer. Esta podría ser, dicen que del conflicto puede salir la oportunidad. Veremos qué pasa en los próximos años con el sistema de salud mexicano. Muchas gracias a todos y yo...